Tres simples letras, .B, VL detrás de esta sigla. Aparentemente insignificante, se esconde una de las unidades de medida más poderosas del mundo moderno en él, barril de petróleo. Un barril no es enorme, contiene 159 litros, poco más de 5 garrafas de agua del supermercado. Podrías empujarlo con las manos. Podrías ponerlo en un rincón del garaje. No parece nada especial. Es un objeto casi doméstico, anónimo, sin pretensiones. Y sin embargo, esta pequeña unidad de medida ha sido capaz de mover guerras, derribar gobiernos, construir imperios económicos y rediseñar el mapa del mundo. Y sin embargo, cada día, la humanidad consume más de 100 millones de ellos. Detente un momento a visualizarlo. 100 millones de barriles cada día. Todos los días del año, sin excepción, sin pausas, sin descanso. Si los colocáramos uno al lado del otro, llenaríamos ciudades enteras. Si los apiláramos, construiríamos torres más altas que los rascacielos. Si los vaciáramos en un único lugar, crearíamos un lago artificial negro, denso, viscoso, capaz de sumergir barrios enteros. Es un número que la mente fatiga a procesar, pero que representa la realidad cotidiana del planeta in cui viviamo. El petróleo no es solo un combustible, es la savia invisible de la civilización moderna. Está en el asfalto que pisas cada mañana, en el plástico de tu teléfono, en la ropa que vistes, en los medicamentos que tomas. Es omnipresente de una manera tan profunda que casi se ha vuelto invisible. Y para entender su futuro, primero hay que comprender su escala en cuanto queda, cuánto consumimos y qué significa realmente ese número para el mundo en que vivimos. Según las estimaciones más citadas, como las de la IA, la OPEC y los grandes informes energéticos internacionales, las reservas probadas mundiales de petróleo ascienden a aproximadamente 16-17 billones de barriles. Un número tan grande que la mente apenas puede comprenderlo. 1 billón es 1000 millones. Multiplícalo por 16. Estamos hablando de una cantidad de energía acumulada bajo tierra durante millones de años, fruto de la descomposición lenta de materia orgánica bajo presión y calor extremos. Es, literalmente, luz solar fosilizada. Si el mundo consume alrededor de 100 millones de barriles al día, eso equivale a unos 36-37 mil millones de barriles al año. Hagamos una división simple en 1.6 mil millones dividido entre 37 mil millones al año. El resultado es aproximadamente 43-45 años. Este es el famoso índice R&P. Reservas sobre producción. Una estimación de cuántos años podría durar el petróleo a los niveles actuales de consumo. Es el número que aparece en los titulares, el que genera alarma y debate, el que a veces se usa para anunciar el fin del mundo tal como lo conocemos. Pero atención a esto, no es una fecha de caducidad, no es un temporizador que marca el día en que el petróleo se acaba, es una fotografía del presente, una herramienta de análisis construida sobre hipótesis que pueden cambiar radicalmente. El índice R&P no tiene en cuenta las 9 scoperte, primera cambiamenti tecnologici, le variazioni della domanda nelle trasformazioni politiche ed economiche. Para interpretarla correctamente, hay que entender cómo funciona realmente el agotamiento de un recurso natural y por qué los recursos no desaparecen de golpe, sino que se transforman, encarecen y se vuelven progresivamente menos accesibles. El petróleo no se acaba como una botella de agua. No llega un día en que la última gota cae y las luces se apagan. Se vuelve progresivamente más difícil y más costoso de extraer. Las reservas fáciles fueron aprovechadas primero en yacimientos superficiales, con presión natural suficiente para que el crudo subiera solo, petróleo ligero y de alta calidad que requería poco procesamiento. Hoy, muchas nuevas extracciones ocurren en condiciones extremas, en alta mar a miles de metros de profundidad, en arenas bituminosas que exigen procesos industriales complejos, en petróleo de esquisto que solo es rentable con técnicas de fracturación hidráulica, en regiones árticas donde el frío extremo eleva exponencialmente los costos operativos. Las reservas tampoco están distribuidas de forma equitativa. Aproximadamente el 70% de las reservas mundiales se concentra en pocos países, principalmente en Oriente Medio
Entre los que poseen más petróleo encontramos a Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Venezuela, por ejemplo, suele ser señalado como el país con las mayores reservas oficiales, gracias a las enormes arenas bituminosas de la faja del Orinoco. Sin embargo, no todo ese petróleo es fácilmente aprovechable, su extracción requiere inversiones enormes y tecnología avanzada, lo que lo convierte en un recurso real, pero condicionado. Arabia Saudita sigue siendo uno de los productores más influyentes, porque combina grandes reservas, con costos de extracción relativamente bajos. El famoso campo de Ghawar, el más grande del mundo, ha producido petróleo durante décadas con una eficiencia difícilmente replicable en otros lugares del planeta. Este equilibrio entre cantidad y facilidad de extracción es lo que determina el poder geopolítico real. El petróleo no es solo energía, es influencia, es negociación, es historia. Las alianzas internacionales, las guerras del último siglo, las sanciones económicas y los acuerdos diplomáticos se entienden mucho mejor cuando se mira debajo, donde está el crudo. Cuando pensamos en el petróleo, imaginamos el automóvil, la gasolinera, el surtidor, el olor característico del combustible, pero la realidad es mucho más amplia y más profunda. El petróleo está en todas partes, en el plástico de los envases, en los fertilizantes que producen nuestros alimentos, en los medicamentos que salvan vidas, en los tejidos sintéticos de la ropa deportiva, en el asfalto de las carreteras, en las pinturas de los edificios, en los cosméticos del baño, en los componentes electrónicos de cada dispositivo. Gran parte del mundo moderno está construido sobre derivados del petróleo, muchos de los cuales no tienen sustitutos inmediatos ni económicamente viables. Incluso si todos los coches se volvieran eléctricos mañana, la demanda de petróleo no desaparecería. Simplemente se redistribuiría hacia otros usos. Durante décadas se habló del peak oil, el momento en que la producción mundial alcanzaría su máximo para luego iniciar un declive irreversible. Era una teoría formulada por el geólogo Marian King Hubbert en los años 50, que preveía una curva de producción en forma de campana en crecimiento, pico, declive. Algunos analistas creían que ese pico ocurriría a principios de los años 2000 en otros. En los años 2010, en realidad, la producción mundial siguió creciendo gracias a nuevas tecnologías, en particular el fracking en Estados Unidos, que abrió acceso a enormes depósitos de petróleo de esquisto antes considerados inaccesibles. Esto demuestra algo fundamental. Las previsiones energéticas son extraordinariamente complejas, y la tecnología puede cambiar las reglas del juego de formas que ningún modelo anticipaba. La duración estimada de 40-45 años se basa en el consumo actual. Pero, ¿qué ocurre si el consumo disminuye gracias a la transición energética? Si la eficiencia de los motores mejora drásticamente, si las energías renovables sustituyen una parte creciente de la demanda, si los países emergentes adoptan modelos de desarrollo más sostenibles. En ese caso, las reservas podrían durar mucho más tiempo del que sugiere el índice R&P. Por el contrario, si el crecimiento económico global se acelera, si la clase media de Asia y África expande sus hábitos de consumo al ritmo de las últimas décadas, la duración podría reducirse sensiblemente. No es solo una cuestión geológica, es una cuestión económica, política y cultural. Aquí aparece una paradoja fascinante, que vale la pena explorar con calma. Si el mundo acelera la transición hacia las energías renovables, el consumo de petróleo podría estabilizarse o disminuir. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas infraestructuras, paneles solares, turbinas eólicas, baterías, redes eléctricas, requiere enormes cantidades de energía y materiales durante su fabricación. Y esa energía proviene todavía en gran medida del petróleo y del gas. La propia transición energética depende, en su fase inicial, del sistema que pretende reemplazar. Es un círculo del que no se puede salir de golpe, sino solo de forma gradual, planificada y costosa. En el sector eléctrico, las renovables como la solar y la eólica están creciendo a ritmos impresionantes. En muchos países, una parte ya significativa de la electricidad proviene de fuentes no fósiles. Y las proyecciones indican que esta tendencia continuará de forma acelerada durante las próximas décadas. Pero en el transporte pesado,
barcos de carga, aviones comerciales, camiones de larga distancia, el petróleo sigue siendo absolutamente dominante y difícilmente sustituible en el corto plazo. Los aviones comerciales no pueden funcionar de forma realista, con baterías en el peso de las mismas, haría imposible el vuelo tal como lo conocemos. La densidad energética del combustible líquido sigue siendo, por ahora, imbatible. Históricamente, cuando el petróleo se ha vuelto escaso o políticamente inestable, las consecuencias han sido inmediatas y dolorosas. Las crisis petroleras de los años 70, desencadenadas por el embargo de la OPEP en 1973, y luego por la revolución iraní en 1979, demostraron con brutal claridad cuán sensible es la economía global a las variaciones en el suministro. Los precios se multiplicaron en cuestión de semana. Las colas en las gasolineras se convirtieron en símbolo de una época. La inflación se disparó en todo el mundo occidental y se aceleró, paradójicamente, la búsqueda de alternativas energéticas. El petróleo caro actúa como un catalizador involuntario de la innovación. Si consideramos las reservas probadas actuales, entre 16 y 17 billones de barriles y un consumo anual de unos 37.000 millones, la duración teórica es de aproximadamente 40-45 años. Pero si incluimos los recursos aún no plenamente desarrollados, las mejoras tecnológicas en la extracción y el procesamiento y las posibles nuevas descubiertas en regiones inexploradas como el Ártico o las grandes cuencas oceánicas, algunos analistas estiman que el petróleo podría seguir disponible de alguna forma durante 60-80 años o más. Entonces, no como hoy, no necesariamente a bajo costo, no sin consecuencias ambientales severas, pero no desaparecerá de repente, de un día para otro. Probablemente no asistiremos al último barril. Ese momento dramático y definitivo, esa última gota extraída bajo el desierto o el mar, es más una imagen poética que una realidad probable. Lo que sí presenciaremos, y en parte ya estamos presenciando, es una reducción gradual de la dependencia, una transformación profunda de los mercados energéticos, una diversificación de las fuentes que irá cambiando el peso relativo de cada recurso. El petróleo podría volverse menos central en la economía global, pero seguirá siendo estratégico durante décadas. Como el carbón hoy ya no ha desaparecido, sigue siendo usado en muchas partes del mundo, pero ya no domina ni define la civilización como lo hacía en el siglo XIX. Un único barril de petróleo contiene energía equivalente a aproximadamente 1.7 kWh. Para ponerlo en perspectiva, en un hogar europeo, medio consume alrededor de 3.5 kWh al año. Un solo barril. Ese cilindro de 159 litros que podrías empujar con las manos, contiene quasi la met del favisogno energético anual de una familia. Esta densidad energética extraordinaria es lo que permitió la revolución industrial moderna, la aviación global, la logística internacional que mueve mercancías de un extremo al otro del planeta en cuestión de días. Es energía comprimida en el tiempo. Es luz solar acumulada hace cientos de millones de años, cuando el planeta era otro y la vida tomaba formas que hoy solo conocemos a través de los fósiles. Entonces, ¿el petróleo se está acabando? No, al menos no en el sentido catastrófico, que a veces se evoca. Pero tampoco es infinito, y el margen de tiempo del que disponemos no es tan amplio como para permitir la complacencia. Las estimaciones actuales indican varias décadas de disponibilidad a los ritmos actuales, con posibles extensiones si la tecnología avanza y la demanda se modera. El verdadero punto no es cuando se acaba el último barril. El verdadero punto es qué tipo de mundo queremos construir antes de que ese momento llegue. El petróleo alimentó el siglo XX con una energía que no tenía precedentes en la historia humana. Sigue alimentando el XXI, aunque con crecientes contradicciones. Pero el futuro no estará definido por el último barril extraído, sino por el momento en que la humanidad decida, colectivamente, y con plena conciencia, que ya no lo necesita. Y cuando ese momento llegue, el barril no será recordado solo como una unidad de medida. Será el símbolo de una época entera. Una época en que 159 litros de líquido negro tenían el poder de mantener en movimiento a todo el planeta.